relacionado con el comportamiento de las disoluciones respecto de la energía eléctrica, y es el de la conductividad de las disoluciones y su utilidad en ingeniería, ¿sí? La conductividad. La práctica que vamos a hacer en el laboratorio incluye las dos partes, ¿sí? Electrólisis y conductividad. Por eso es que vamos a tener la base teórica ahora de ambos conceptos. Y lo que les decía, ¿no? Este es un capítulo preparatorio de la práctica de electroquímica en el laboratorio. Ahora, veamos entonces cuáles son los conceptos relacionados con la energía eléctrica. Fíjense, estos conceptos son, pues, la electricidad, el voltaje, la intensidad, la ley de Ohm, la resistencia, la resistividad, la conductancia, la conductividad, los conductores, la carga eléctrica, la potencia, la energía, ¿sí? Todos estos conceptos están relacionados con la energía eléctrica y los tenemos que entender perfectamente para poder hablar de la relación entre la química y la energía eléctrica. Entonces, primero tenemos que entender ¿y qué es la energía eléctrica? ¿No es cierto? ¿Sí? La energía eléctrica obviamente es una de las formas de la energía, ¿sí? Una de las formas de la energía y esa forma de energía tiene unos conceptos relacionados, que son los que acabamos de nombrar. Y entonces los vamos a ir estudiando uno por uno. Entonces, primero veamos, ¿y qué es la energía eléctrica? ¿Sí? Y vamos a decir que la energía eléctrica es una forma de la energía obtenida mediante el movimiento de cargas eléctricas que están en los electrones a través de un conductor. Entonces, cuando las cargas eléctricas, específicamente los electrones, fluyen, se mueven a través de un conductor, se produce o es la expresión de la energía eléctrica, ¿sí? Entonces, ¿qué es la energía eléctrica? Flujo de electrones, flujo de cargas eléctricas a través de un conductor, ¿sí? Esa es la energía eléctrica. Y también, ahora, ¿cómo se manifiesta? Ahora, se manifiesta cuando existe una diferencia de potencial entre dos puntos de un conductor, ocasionando el flujo de electrones, ¿sí? Porque los electrones en el conductor, ¿cómo se van a mover? ¿Qué fuerza los va a impulsar a moverse, a fluir por el conductor? Tiene que haber una diferencia de potencial, un voltaje, ¿sí? Entonces, solamente cuando hay un voltaje se manifiesta la energía eléctrica. Si no hay voltaje, no hay energía eléctrica, ¿sí? Entonces, la energía eléctrica se manifiesta, existe cuando hay una diferencia potencial, un voltaje. ¿Y qué hace este voltaje? Impulsa a los electrones a fluir por el conductor, ¿sí? Ahora, la energía eléctrica, ¿sí? Se transforma, ya sabemos, ¿no? La energía, eso lo han debido ver en el preuniversitario, la energía se transforma, ¿sí? Y se puede transformar ¿en qué? En otras formas de energía, en energía térmica, por ejemplo, en una plancha, ¿no es cierto? En una plancha introducimos energía eléctrica y se transforma en calor, energía térmica. Energía luminosa en un foco, ¿no es cierto? En un foco entra energía eléctrica y obtenemos luz, energía luminosa. Y también, bueno, no solamente esto, sino muchos más, pero también energía química. Es decir, que cuando nosotros aplicamos energía eléctrica y a partir de esta energía logramos realizar una reacción química, ¿sí? Entonces, transformamos la energía eléctrica en energía química, en energía de transformación de la materia, ¿sí? Hemos hablado de la diferencia potencial, ¿cierto? Diferencia potencial o voltaje, que es lo que manifiesta, lo que hace que sea visible la energía eléctrica, porque esta diferencia potencial lo que hace es impulsar los electrones a través del conductor. Entonces, la diferencia potencial o voltaje es una magnitud física que mide la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un conductor.
tiene una definición, ¿sí? Se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por un campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Entonces, fíjense, la definición nos dice cuánto trabajo tenemos que realizar para mover con un campo eléctrico una partícula cargada, obviamente tiene que estar cargada para que sea movida por un campo eléctrico, ¿no es cierto? Para que, ¿cuánto trabajo tenemos que realizar para que una partícula cargada en un campo eléctrico se mueva entre dos posiciones determinadas? ¿Sí? Se mueva, fluya a través del conductor. ¿Sí? Y entonces, eso es el voltaje, esa es la diferencia potencial, ¿sí? El trabajo necesario por unidad de carga para mover esa unidad de carga entre dos posiciones del conductor. Su símbolo es la letra V mayúscula y su unidad es el voltio, ¿sí? En unidad a Alejandro Volta, que fue el que empezó a describir las características de justamente la electricidad, ¿sí? Entonces, la diferencia potencial, en la diferencia potencial, el voltio es la unidad de la diferencia potencial. ¿Y qué es un voltio? Un voltio es el trabajo de un joule que se realiza para mover un columpio de carga desde un punto a otro. ¿Sí? Hemos dicho, ¿no es cierto?, que la diferencia potencial es el trabajo necesario para mover una carga de un punto a otro. Entonces, cuando ya queremos definir la unidad de diferencia potencial, decimos un voltio. Y un voltio, decimos, es el trabajo de un joule para mover un columpio de carga eléctrica. ¿Sí? La carga eléctrica se mide en columpios. Entonces, un columpio de carga con un trabajo de un joule, ¿sí? Ese es el voltio. ¿Sí? El voltaje es la medida de la diferencia potencial y el voltio es unidad, ¿sí? Ambos en honor a Alessandro Volta, les decía, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué nos refleja esta diferencia potencial o voltaje? La energía para mover, el trabajo para mover las cargas a través de un conductor. ¿Cómo se mide? Se mide con un voltímetro. Un voltímetro es un aparato que nos permite medir la diferencia de potencial, ¿sí? Que se conecta en paralelo en un circuito. Es decir, el voltímetro siempre se conecta en paralelo, no en serie, ¿sí? A ver si hacemos un dibujo, ¿sí? A ver, vamos a ver qué significa que se conecte en paralelo. Entonces, si tenemos, a ver, si tenemos aquí dos puntos, ¿sí? Y aquí tenemos una fuente, estas dos rayas paralelas, una grande y una pequeña, significan una fuente de diferencia potencial, ¿sí? Entonces es una batería o un enchufe, lo que sea, ¿no es cierto? Aquí tenemos un voltaje. ¿Cómo medimos este voltaje? Conectando el voltímetro, aquí, el voltímetro, perdón, se borró. Conectando el voltímetro en paralelo, ¿sí? Paralelamente a la fuente de la cual queremos medir el voltaje, ¿sí? En paralelo. Eso es lo que dice aquí, ¿no? En paralelo, ¿sí? Entonces se mide con un voltímetro que se conecta en paralelo en un circuito, ¿sí? Entonces aquí ya vendrá, qué sé yo, por ejemplo, un foco, ¿sí? O lo que sea, ¿sí? Entonces el voltaje se mide con un voltímetro en paralelo. El otro concepto que está asociado con el voltaje es la intensidad de corriente, ¿sí? Entonces, decimos primero, ¿qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el flujo de electrones desde el polo negativo hacia el polo positivo de un generador, ¿cierto? Cuando en la anterior diapositiva dibujábamos dos rayas, ¿sí? Entonces tenemos el polo positivo y el polo negativo, ¿sí? Y entonces los electrones fluyen desde el polo negativo hacia el polo positivo, ¿sí? Los electrones fluyen desde el polo negativo hacia el polo positivo
Y ese flujo de electrones se denomina corriente eléctrica, ¿sí? La corriente eléctrica, ¿sí? ¿Quién impulsa a estos electrones a fluir? El voltaje, ¿no es cierto? El voltaje es la energía necesaria para mover los electrones. Pero además, ¿cuántos electrones fluyen? ¿Sí? Y entonces la intensidad de corriente mide el número de cargas que circula, el número de electrones que circula a través de un conductor en la unidad de tiempo por segundo, ¿sí? Entonces, la medida del número de cargas, del número de electrones que está fluyendo a través de un conductor, se denomina intensidad de corriente, ¿sí? ¿Con qué intensidad está circulando? Con una intensidad que refleja el número de cargas que está fluyendo a través del conductor. El símbolo de la intensidad de corriente es la letra I mayúscula y la unidad es el amperio, ¿cierto? Que se simboliza por la letra A, ¿sí? El símbolo es I y se simboliza por la letra A, de amperio, ¿sí? El amperio se nombra así en, unidad, en honor o recordación a Ampère, ¿no es cierto? Otro científico que se dedicó a estudiar la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, ahora, a ver, para que podamos hacer una analogía que nos permita entender tal vez mejor estos conceptos de corriente eléctrica, podríamos decir, y de voltaje, ¿sí? Podríamos, a ver, hacer una analogía con un grifo, ¿sí? Un grifo que tiene unida una manguera, ¿sí? Una manguera unida a un grifo. Entonces, si el grifo está cerrado, no circula agua, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces cuando abrimos, ¿qué estamos haciendo? Ocurre una diferencia de presión, ¿no es cierto? Y entonces el agua empieza a circular por la manguera, ¿sí? Empieza a circular por la manguera. Eh, Pero ¿por qué circula el agua? Porque hay una diferencia de presiones, ¿no es cierto? Si hay una diferencia de presiones, circula. Si no hay diferencia de presiones, cuando cerramos la llave, cuando cerramos el grifo, entonces deja de circular el agua, no circula. Entonces, el voltaje es eso, ¿no es cierto? Es como la diferencia de presiones que hace circular el agua. En el caso de la electricidad, la manguera es como el conductor y cuando aplicamos una diferencia potencial, empiezan a circular los electrones. Pero además, ¿sí? Podemos medir el flujo de agua, ¿no es cierto?, de una manguera. En el laboratorio hemos hecho eso en la práctica, creo, en la práctica 1, ¿sí? Eh, hemos medido el flujo volumétrico, ¿sí? Y entonces, ¿cuánta agua sale por unidad de tiempo? ¿Sí? ¿Cuántos litros por segundo sale de un grifo o de una manguera? ¿No es cierto? Y entonces, lo mismo se aplica a la carga, a las cargas eléctricas, a los electrones que fluyen a través de un conductor. ¿Cuántos electrones circulan en la unidad de tiempo? Esa es la intensidad de corriente, ¿sí? Entonces, el flujo volumétrico en el caso de una manguera se asocia con la intensidad de corriente en el caso de la corriente eléctrica, ¿sí? El amperio es la unidad de corriente eléctrica y tiene una definición formal, ¿no es cierto? Aquí la hemos puesto para que ustedes la conozcan, pero no es necesario aprendérsela ni de memoria ni nada por el estilo, pero para que vean que tiene una definición, ¿no? Dice, el amperio es la intensidad de una corriente constante que manteniéndose entre dos conductores paralelos, rectilíneos, de longitud infinita, de sección circular despreciable y situados a una distancia de 1 metro uno del otro en el vacío, produciría una fuerza igual a 2 por 10 a la menos 7 newton por metro cuadrado de longitud, ¿no? O sea, una definición muy técnica, diríamos, ¿sí? Pero a nosotros lo que nos tiene que interesar es que la intensidad de corriente se mide con el amperio y que esta intensidad de corriente nos muestra el flujo de electrones, la intensidad del flujo de electrones por unidad de tiempo en un conductor, nada más.
El nombre del amperio debe su nombre a André Marie Ampère, ¿no es cierto?, que fue alguien que estudió la corriente eléctrica. Se mide con un amperímetro que se conecta en serie en un circuito. Entonces, fíjense, si tenemos aquí la fuente de corriente, y si queremos medir la intensidad, cuántos electrones están fluyendo, vamos a colocar un amperímetro en serie, fíjense, uno a continuación del otro, ¿no es cierto? Y aquí ya tenemos el circuito con nuestro foco, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en serie, ¿sí? El amperímetro se conecta en serie, mientras que el voltímetro, ¿sí? El voltímetro se conecta en paralelo, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Ahí está la diferencia en el circuito, ¿no? El voltímetro en paralelo, el amperímetro en serie. Ahora, estos dos conceptos de voltaje e intensidad de corriente están relacionados entre sí, porque obviamente cuanto mayor diferencia de potencial, más cantidad de electrones van a fluir por el conductor. Y entonces esa relación entre voltaje, diferencia potencial e intensidad de corriente está dada por la ley de Ohm, ¿sí? Cuando en un circuito se aplica una diferencia potencial, circula una cierta intensidad de corriente, ¿sí? Y entonces la ley de Ohm nos relaciona ambas y nos dice que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Es decir, que el voltaje o que la intensidad es directamente proporcional al voltaje. A mayor voltaje, mayor intensidad. Con un factor de proporcionalidad que se denomina la resistencia R. Entonces, B es el voltaje, I es la intensidad y R es el factor de proporcionalidad que se denomina resistencia del conductor. ¿De qué depende esta resistencia? Depende de la geometría del conductor y del material del mismo, ¿sí? Hay elementos, hay sustancias que son muy conductoras, que fácilmente conducen los electrones, y hay otras que lo hacen más difícilmente, dependiendo de la clase del material, ¿sí? Del material del mismo. Pero además depende de la geometría del conductor, porque fíjense, si tenemos un conductor, aquí estoy dibujando uno, ¿sí? Un conductor, ¿sí? Este conductor va a tener una cierta longitud, ¿sí? Longitud L. Y va a tener una cierta área transversal, ¿no es cierto? ¿Sí? Una cierta área transversal, área. Cuanto más grueso sea el conductor, cuanto más sea su área transversal, más fácilmente van a poder fluir los electrones. Es como tener una manguera gruesa, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando tenemos una manguera gruesa, el agua sale fácilmente, no se queda retenida. En cambio, si la manguera es delgadita, va a pasar muy poca cantidad de agua, ¿sí? Lo mismo sucede con los conductores eléctricos. Si el conductor es grueso, ¿sí? Van a pasar muchos electrones, pero si el conductor es delgado, van a pasar muchos menos electrones. Y la longitud tiene un concepto similar. Si la longitud es larga, si tenemos una manguera larga, va a tardar en salir el agua de la manguera, ¿no es cierto? En cambio, si tenemos una manguera cortita, va a salir rápidamente. Igual en el conductor eléctrico. Si tenemos un conductor corto, va a salir los electrones rápidamente, fácilmente. En cambio, si tenemos un conductor largo, pues los electrones van a tardar en salir, ¿sí? Van a tardar en salir. Entonces, depende de la geometría del conductor, ¿sí? De la geometría del conductor. La ley de Ohm, así como está aquí descrita, voltaje igual a intensidad por resistencia, ¿sí? En esta fórmula que tenemos aquí, que le estoy pintando de rojo, ¿sí? Si la resistencia es constante, ¿sí? Para una geometría dada, para un material específico, entonces a mayor voltaje, mayor intensidad en una ecuación que se puede representar mediante una línea recta, ¿sí? Aquí está, si nosotros representamos voltaje versus intensidad en el eje horizontal, vamos a tener una línea recta que pasa por el origen, cuya pendiente, ¿sí?
tangente de alfa es justamente la resistencia, ¿no es cierto? ¿Sí? La pendiente es la resistencia del conductor. Entonces, la ley de Ohm nos dice que representada gráficamente es una línea recta que parte del origen de coordenadas, porque no tiene un término independiente, ¿no es cierto? La pendiente de la recta es el valor de la resistencia y nos muestra la relación entre voltaje e intensidad, una relación directamente proporcional, ¿no? A mayor voltaje, mayor intensidad. A menor voltaje, menor intensidad. Pero sigamos hablando de ahora de la resistencia, ¿sí? La resistencia de un conductor es una propiedad física del conductor, ¿cierto? Y que depende de los diferentes materiales, ¿sí? Que van a tener diferente estructura atómica y por lo tanto se van a oponer al flujo de electrones de diferente forma, por su estructura atómica, por su estructura molecular, y también en función de la geometría del cuerpo, ¿cierto? Ya hemos hablado de eso, ¿sí? Entonces, van a presentar diferentes grados de oposición al flujo de electrones, es decir, diferentes grados de resistencia, ¿sí? Diferentes valores de resistencia. Entonces, la ley de Ohm nos dice que la resistencia es el factor de proporcionalidad, ¿sí? Proporcionalidad entre el voltaje y la intensidad de corriente. Pero tenemos que tener una forma en la cual podemos describir esta resistencia, ¿cierto? Entonces, el símbolo de la resistencia es la letra R. La unidad de la resistencia es el ohmio, ¿sí? En honor a un científico que apellidaba Ohm, ¿sí? Y el símbolo, perdón, de la unidad de resistencia del ohmio es la letra omega griega, ¿sí? Omega. En forma algebraica, ¿sí? La resistencia se representa por esta fórmula. Fíjense, resistencia igual a resistividad ρ por L sobre A. Es decir, la resistividad es la que depende de la sustancia o material del conductor, ¿sí? Depende de la naturaleza del conductor. Y L sobre A, la longitud y el área nos dan el factor geométrico, ¿sí? El factor geométrico. Entonces, fíjense, las unidades de resistencia es el ohmio, la longitud estará en centímetros, el área en centímetros cuadrados, y entonces la resistividad, ρ, ¿qué unidades va a tener? Ohmio por centímetro, ¿no? Está aquí abajo, ¿sí? Entonces, si la longitud está en centímetros y el área en centímetros cuadrados y la resistencia está en ohmios, ¿sí? Entonces la resistividad va a estar en ohmios por centímetro. Nuevamente, la resistencia es el factor de proporcionalidad entre el voltaje e intensidad, ¿no es cierto? Voltaje igual a intensidad por resistencia. Y la resistencia, a su vez, ¿sí? La resistencia depende del material, ρ, depende del factor geométrico L sobre A. ¿Por qué? Porque la resistencia a mayor área, menor resistencia, ¿no es cierto? Tiene que ser inversamente proporcional. En cambio, con la longitud es directamente proporcional. A mayor longitud, mayor resistencia, ¿sí? Por lo que habíamos explicado en la anterior diapositiva, haciendo la analogía incluso con la manguera de agua, ¿sí? Entonces, esta es la resistencia, ¿sí? Ahora, los conductores se clasifican de acuerdo a su resistencia, ¿sí? De acuerdo a su resistencia. Entonces, los conductores en relación con la resistencia se pueden clasificar en 4 especies. Son conductores de 4 especies diferentes. Los conductores de primera especie, los que están aquí, primera especie, son fundamentalmente los metales que por su estructura atómica tienden a perder fácilmente sus electrones de valencia, ¿sí? ¿Se acuerdan del preuniversitario? Cuando han visto estructura atómica, han debido ver que los metales, ¿sí? Los metales tienen en su última capa, en la capa de valencia, ¿sí? Electrones
que normalmente están en una menor cantidad a 8, ¿no es cierto? Y entonces para llegar a la estructura de Lewis más estable, tienden a perder esos electrones de valencia. Por ejemplo, el calcio en su última capa tiene 2 electrones, y entonces si pierde esos 2 electrones, llega a una estructura atómica más estable. Por eso es que la valencia del calcio es más 2, ¿no? O el sodio, que tiene en su última capa un electrón. Y entonces, para tener una estructura estable, debería tener 8. Y entonces, ¿qué es más fácil? Que gane 7, porque tiene 1, o que pierda 1 y que quede la anterior capa electrónica con los 8, ¿no es cierto? Es más fácil que pierda, ¿no es cierto? Entonces, los metales, ¿sí? Tienen esa característica, ¿no es cierto? Tienen pocos electrones de valencia y tienden a perderlos fácilmente, ¿sí? Y entonces esos electrones, fíjense, aquí voy a hacer un dibujo, ¿sí? En un metal, aquí tenemos un núcleo, y aquí están sus electrones en las capas. Aquí un electrón en la última capa. Entonces aquí tengo otro átomo, y aquí tenemos otro electrón en la última capa, digamos, ¿no? Aquí otro átomo, otro electrón en la última capa. Entonces, cuando aplicamos la diferencia potencial, el voltaje, ¿sí? ¿Qué ocurre? Como estos electrones tienden a perder, a salir de la estructura del átomo, este electrón va a saltar. ¿Dónde va a saltar? Al siguiente átomo. Y entonces va a dejar un espacio hueco. Este electrón va a ocupar este, y este va a ocupar este, y así va a ocurrir el flujo de electrones, ¿sí? Eso en los conductores de primera especie, ¿sí? Los metales, fundamentalmente. Los conductores de segunda especie, ¿sí? Estos que están aquí, son las disoluciones de electrolitos. ¿Se acuerdan? Cuando hemos hablado de disoluciones, hemos hablado de los electrolitos, ¿sí? Y hemos dicho, los electrolitos son sistemas que tienen iones en solución, ¿no es cierto? Tienen iones en solución, cationes y aniones, ¿sí? Y entonces estos iones que tienen carga eléctrica, ¿sí? Cuando se les aplica una diferencia de potencial, se mueven, ¿no es cierto?, los cationes positivos hacia el polo negativo y los aniones negativos hacia el polo positivo. Y entonces, de ese modo, permiten el flujo de electrones, pero además, ¿sí?, cuando los cationes llegan, que son positivos, llegan al polo negativo, ¿qué hacen? Capturan electrones, ¿no es cierto? Sí, capturan. Y los aniones, que son negativos, tienen exceso de electrones, cuando llegan al polo positivo, pierden, entregan electrones, ¿no es cierto? Entonces va a haber un proceso de ganancia y de pérdida de electrones, que también en el preuniversitario han aprendido que la pérdida de electrones corresponde a la oxidación y la ganancia de electrones corresponde a la reducción, ¿no es cierto? Entonces va a haber una reacción química redox, una reacción química de reducción y de oxidación, ¿no es cierto? Sí, de oxidación y de reducción. Y entonces esta es la clase de conductores que a nosotros nos va a interesar, ¿sí? Esta es la clase de conductores, las que están en disoluciones de electrolitos, porque al aplicar una diferencia de potencia, al aplicarle la corriente eléctrica, la electricidad, entonces producimos una reacción química, ¿sí? Eso es lo que nos va a interesar, ¿cierto? Pero no está de más también conocer los otros conductores, ¿sí? Los conductores de tercera especie, ¿sí?, son los llamados semiconductores. Estos semiconductores están presentes en los componentes electrónicos, en los diodos, los triodos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces estos materiales se comportan como un conductor o como un aislante, dependiendo de factores como el campo eléctrico, temperatura, etcétera, ¿cierto? Un diodo, ¿sí?, transmite la corriente en un sentido y en el otro no, ¿sí? Entonces, es conductor en un sentido y en el otro es aislante, ¿sí? Entonces, depende de cómo se lo coloque, ¿no es cierto?, en el circuito. Esos son los semiconductores.
Y los de cuarta especie son los aislantes, ¿sí? Los que no conducen electrones. ¿Y por qué? Porque sus electrones, ¿sí? Al contrario de los metales que hemos señalado en la parte superior, ¿no es cierto? Aquí en este gráfico, ¿sí? Al contrario de los metales, los electrones de los aislantes están muy unidos al núcleo, ¿sí? Y su estructura atómica no permite que estos electrones salten de un átomo a otro o de una molécula a otra, porque están muy unidos al núcleo atómico, fuertemente unidos al núcleo atómico, y por lo tanto, a pesar de que se les aplique una diferencia potencial grande, no van a fluir, ¿sí? No van a fluir y por lo tanto no va a haber manifestación de la corriente eléctrica. Es un aislantes, no permiten el flujo de electrones, ¿sí? Los de cuarta especie. ¿Cuáles son los aislantes? Los plásticos, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando ustedes tienen un alicate y van a utilizar ese alicate para trabajar con cables en un circuito, ¿sí? Ese alicate está protegido en la parte donde lo utilizamos con una goma, ¿no es cierto? O un plástico. ¿Por qué? Porque si fuese solamente el alicate de metal, pues inmediatamente sentiríamos la diferencia potencial en la mano, ¿cierto? Pero como está cubierto con plástico o con goma, que son dos aislantes, pues no circula la corriente eléctrica y por lo tanto podemos trabajar con seguridad, ¿sí? Ahora, de esta clasificación nos interesa, hemos dicho, los conductores de segunda especie, ¿no es cierto? Que son las disoluciones de electrolitos, ¿sí? Entonces, los conductores de segunda especie son de interés en electroquímica. Entonces, lo que decíamos hace rato, los aniones en disolución tienen carga negativa. ¿Y por qué tienen, y como tienen carga negativa, por qué es eso? Porque tienen un exceso de electrones. Y los cationes tienen carga positiva porque tienen deficiencia de electrones. Cuando se aplica una diferencia potencial, los aniones se trasladan hacia el polo positivo por atracción electrostática. Y los cationes, que son positivos, van hacia el polo negativo por atracción electrostática también. En el polo positivo, los aniones entregan electrones, ¿sí? Tienen electrones por demás y el polo positivo es positivo porque tiene deficiencia de electrones. Entonces, los aniones le entregan electrones, pierden electrones en una reacción química de oxidación. En el polo negativo, los cationes, que son positivos, que son deficientes en electrones, se acercan al polo negativo y ese polo negativo es negativo porque tiene exceso de electrones. Entonces, los que tienen deficiencia, los cationes, se acercan al polo negativo que tiene exceso de electrones, capturan electrones, ganan electrones y realizan una reacción de reducción. Y entonces, al mismo tiempo se realiza una oxidación y una reducción. Oxidación en el polo positivo, reducción en el polo negativo. Es decir, que el flujo de electrones a través de la disolución origina una reacción química redox, de reducción y oxidación. Aquí tenemos un esquema, ¿no es cierto?, de una disolución como conductor. Tenemos una batería, ¿no es cierto? La batería es la bomba, ¿no?, que empuja los electrones hacia el cátodo y los retira del ánodo, ¿sí? Es la que proporciona el voltaje, ¿no es cierto? El voltaje, la diferencia potencial. Y entonces tiene un polo positivo y un polo negativo, ¿no? Aquí está el polo positivo y el polo negativo. Y entonces cuando este polo positivo está sumergido en una disolución que tiene cationes, aquí está con letra verde, ¿sí? Cationes, el M más positivos y aniones, el X menos, los aniones van a ir hacia el polo positivo y los cationes van a ir hacia el polo negativo. Y en el polo negativo, ¿no es cierto? En el cátodo,
donde se realiza la reducción, los metales, o el catión, mejor dicho, va a capturar un electrón y se va a reducir, ¿cierto? En cambio, en el ánodo, donde se produce la oxidación, el anión, ¿no es cierto?, que tiene exceso de electrones, va a entregar su electrón, va a perder su electrón y se va a oxidar, ¿cierto? Sí, se va a oxidar. Una forma de acordarse, ¿no es cierto?, una regla mnemotécnica, ¿no? Es, a ver, fíjense, cátodo empieza con C, reducción con R, y normalmente se dibuja a la derecha, ¿sí? Fíjense, consonante, consonante, consonante. En cambio, ánodo, oxidación a la izquierda, ¿sí? Entonces, vocal, 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 ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, una forma de acordarse de qué ocurre en el ánodo, la oxidación. ¿Dónde se dibuja? A la izquierda. ¿Qué ocurre en el cátodo? La reducción a la derecha, ¿no es cierto? Todo con consonantes y aquí todo con vocales, ¿sí? Como regla mnemotécnica solamente, ¿sí? Pero ya sabemos que en el cátodo, ¿sí? Ocurre la reducción y eso implica que los cationes, ¿sí? Los cationes M+, capturen electrones. En cambio, en el ánodo, los aniones pierdan un electrón, ¿sí? Ahora, hemos hablado hace rato de la resistencia, ¿no es cierto? Sí, hemos dicho que la resistencia era o nos medía la oposición al flujo de electrones, ¿sí? Oposición al flujo de electrones. Como este concepto de resistencia es conceptualmente negativo, ¿no es cierto? Es la oposición, ¿no es cierto?, al flujo de electrones. Entonces, podemos manejar también un concepto, el concepto inverso, ¿no es cierto? Y decir, la conductancia, ¿sí?, va a ser la facilidad con la que un material puede conducir el flujo de electrones, ¿sí? Entonces, mientras que la resistencia es la oposición al flujo de electrones, la conductancia es la facilidad con la que los electrones fluyen a través de un material conductor. Algebraicamente, la conductancia C es el inverso de la resistencia, ¿sí?, porque es el concepto inverso, ¿no es cierto?, el concepto opuesto. Y si escribimos la resistencia como ρ por L sobre A, 1 sobre ρ por L sobre A, entonces vamos a tener que la conductancia es igual a 1 sobre ρ por A sobre L. A este factor 1 sobre ρ, a este 1 sobre ρ, le vamos a llamar, el ρ era la resistividad, entonces K va a ser la conductividad. Entonces decimos, la conductancia C es igual a la conductividad por A sobre L, ¿sí? La conductancia es igual a la conductividad por A sobre L. Así como decíamos que la resistencia es igual a la resistividad por L sobre A, ¿no es cierto? ¿Sí? Y fíjense los nombres, ¿no es cierto? Conductancia, resistencia, ¿no? Tienen la misma terminación. Conductividad, resistividad, ¿no es cierto?, tienen la misma terminación. Bueno, y aquí el factor geométrico A sobre L o L sobre A, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Ya saben, en cualquier momento, si tienen alguna pregunta, me dicen. Entonces, la conductividad K, ¿no es cierto?, depende de la clase de material, ¿sí? Depende de la clase de sustancia que forma parte del material. Las unidades de K son ohmio por centímetro a la -1, porque ρ es igual a 1, perdón, al revés, ¿no es cierto? K es igual a 1 sobre ρ. Y ρ tenía ohmios por centímetro, ¿no es cierto? 1 sobre ohmios por centímetro. Entonces será
ohmio por centímetro a la menos 1. ¿Sí? ¿Okay? Las unidades de la conductividad K, las unidades de la conductividad K son ohmios por centímetro a la menos 1. Ahora, en las disoluciones, en una disolución, que es lo que nos interesa, hemos dicho, ¿no es cierto? En una disolución cualquiera, los iones conducen la corriente eléctrica, ¿no es cierto? Sí, los iones, los cationes y los aniones. Y cuantos más iones haya, cuantos más cationes, cuantos más aniones, mayor va a ser la facilidad con la que se conduzca, haya un flujo de electrones. Y por lo tanto, mayor tendrá que ser la conductividad. ¿Sí? Entonces, la conductividad K, ¿sí? Depende, es función de ¿qué? De la concentración, ¿sí? De la disolución, ¿sí? Depende de la concentración de la disolución, ¿sí? Ya. Luego vamos a ver y para qué nos sirve, ¿no es cierto? Pero terminemos con los conceptos de la energía eléctrica y de la energía eléctrica con estos dos que se refieren a la potencia y a la energía, ¿sí? Las reacciones químicas se llevan a cabo con energía, en este caso con energía eléctrica. Y entonces la electroquímica lo que estudia es la relación entre esa energía eléctrica y las reacciones químicas. Ahora, cuando una reacción química se produce, hemos visto que intercambia electrones, ¿no es cierto? ¿Sí? Y obviamente cuantos más electrones fluyan por el circuito, mayor cantidad de átomos se transformará, ya sea se reducirá o se oxidará. Y entonces la corriente eléctrica será mayor, ¿no es cierto? Necesaria será mayor. Y entonces, como en cualquier circuito, en los circuitos electroquímicos, ¿sí? Donde se realizan reacciones químicas con ayuda de la energía eléctrica, la potencia eléctrica es la energía generada, transportada o consumida por segundo, ¿sí? La potencia eléctrica, ¿sí? La potencia. La potencia está en vatios, ¿sí? O watts, si quieren, ¿no es cierto? En inglés, watts, en español, vatio. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un foco, ¿sí? Un foco y dicen, ¿de qué potencia es el foco? Y les dicen, es de 100 watts o es de 50 watts, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ustedes se imaginan y dicen, si es de 100 watts, me va a iluminar bien. En cambio, si es de 50 watts, me va a iluminar menos. Y si es de 10 watts, va a ser como una vela, ¿no? Apenas va a iluminar, ¿sí? Esa es la potencia. Pero cuando nosotros colocamos el foco en el socket para que funcione, ¿sí? Y cuando apretamos el interruptor, empieza a circular y empieza a producir luz, ¿no es cierto? Sí, nos ilumina. Pero va a empezar a circular electrones, ¿sí? ¿Y cuántos electrones circulen? ¿Sí? Eh, es la energía, ¿no es cierto? La energía necesaria, la energía que nosotros tenemos que estamos consumiendo al prender el foco, ¿sí? ¿Cuánta energía estamos consumiendo? Entonces, la energía consumida está en relación con el tiempo que está prendido el foco. Si dejamos prendido todo el día, nos va a consumir más energía eléctrica. Si dejamos prendido solamente un instante, pues la energía necesaria va a ser menor, ¿no es cierto? Y entonces, estas fórmulas que están aquí abajo nos van a permitir establecer esa relación, ¿no? La potencia, ¿sí? Potencia P es igual al voltaje por intensidad. Voltaje por intensidad. Y como la intensidad es igual a, perdón, como el voltaje es igual a intensidad por resistencia,
Entonces, intensidad por resistencia por I nos queda I al cuadrado por R. Aquí I2 dice, ¿no? Es I al cuadrado, ¿sí? Por si acaso, ¿sí? I al cuadrado por R. Y hemos dicho que la potencia es la energía por unidad de tiempo, energía sobre tiempo. Ahora, esta potencia se mide en vatios, ¿no es cierto? Les decía, por ejemplo, un foco de 100 vatios o de 100 watts, ¿no es cierto? Ilumina más que un foco de 50, de 30, de 10 watts, ¿sí? Esa es la unidad de potencia. Y esa unidad de potencia, como es voltaje por intensidad, el vatio se denomina a un voltio por un amperio. Voltio para el voltaje y amperio para la intensidad, ¿sí? Y la unidad de energía, ¿no es cierto? La unidad de energía es el vatio hora o kilovatio hora, ¿no es cierto? Vatio por hora o kilovatio por hora, ¿sí? La unidad de energía, ¿sí? Porque la energía, fíjense, energía es igual a la potencia por el tiempo. Entonces, vatio, la potencia en vatios y el tiempo en horas, ¿sí? Vatio por hora es la unidad de energía, ¿sí? Energía. O si el vatio es una unidad muy pequeña, kilovatios hora. Fíjense en la factura de luz de su casa, ¿sí? Y van a ver que ahí la compañía de energía eléctrica, ¿sí? Mide la energía consumida, ¿sí? La energía consumida en kilovatios hora, ¿sí? Y ahí dice, tantos kilovatios hora consumido durante este mes. Por lo tanto, su cuenta es tanto, ¿no? Multiplicando el kilovatio hora por el precio de cada kilovatio hora y nos sale la cuenta de la luz, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero eso depende de la potencia que tengamos instalada, ¿no es cierto? Si tenemos solamente un foquito en nuestra casa, a ver, imagínense, si tuviéramos solamente un foquito y nada más, entonces cuando prendemos ese foco, empezamos a gastar energía eléctrica, ¿no es cierto? Y durante el mes, pues vamos a gastar una cierta cantidad de energía. Pero si en vez de tener solamente un foco, tenemos 10 focos, el televisor, el refrigerador, la cocina eléctrica, una estufa, lo que sea, ¿sí? Que consumen electricidad, entonces obviamente vamos a necesitar más energía, ¿no es cierto? ¿Y de qué va a depender eso? De la potencia instalada, porque si tenemos un foco, la potencia va a ser, digamos, 100 watts. Pero si tenemos 10 focos, la potencia va a ser 10 por 100, 1000 watts. ¿Sí? Si además tenemos un televisor, un refrigerador, una cocina eléctrica, una hornilla o lo que sea, o una estufa eléctrica, pues entonces cada uno de esos aparatos va a gastar cierta cantidad de energía. Lo mismo ocurre con las celdas electroquímicas, donde para realizar una reacción química hacemos circular electrones, aplicamos un voltaje, medimos una intensidad, por lo tanto tenemos una potencia instalada, ¿no es cierto? Una potencia instalada. Y entonces la producción de cualquier producto de la reacción química con energía eléctrica, ¿sí? Tiene un consumo de energía eléctrica, ¿sí? Por eso es que es importante conocer este concepto, ¿sí? Entonces, sabiendo cuánta energía estamos consumiendo, sabremos, podemos calcular, además del costo de los reactivos, el costo energético para producir algún producto, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Un concepto final es el concepto de cantidad de electricidad, Q, ¿no es cierto? La cantidad de electricidad es la carga total transferida durante cualquier proceso. Se representa por Q y es igual a la integral de intensidad por diferencial de tiempo. Si la intensidad es constante, entonces sale fuera de la integral y Q es igual a intensidad por tiempo, ¿sí? Q es igual a intensidad por tiempo. Esta carga eléctrica, ¿sí? Se mide en coulombios,
¿sí? Coulombios, y es la suma de todas las cargas de todos los electrones que han circulado durante un cierto tiempo, ¿sí? Si han circulado con una cierta intensidad, número de electrones por unidad de tiempo, la intensidad, ¿no es cierto? Va a ser el número de electrones por segundo, ¿sí? Multiplicado por el tiempo en segundos, entonces la intensidad por tiempo, o sea, la cantidad Q de electricidad va a ser la carga total transferida, ¿cierto? Aquí está, la carga total transferida durante un proceso, ¿sí? Se mide en coulombios, donde un coulombio, ¿sí? Para la carga Q es igual a un amperio y por el tiempo en segundos, un segundo, ¿sí? Un amperio por segundo es igual a un coulombio, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de electroquímica, ¿sí? De electroquímica, estamos hablando de la relación de la química y la energía eléctrica, ¿sí? Relación de la química y la energía eléctrica. Hemos dicho reacciones químicas con ayuda de la energía eléctrica, electrólisis. Energía eléctrica a partir de reacciones químicas, pilas y baterías. Nosotros en este capítulo solamente nos vamos a referir a la electrólisis, ¿sí? A la electrólisis, nada más. Pilas y baterías no vamos a ver. ¿Y por qué no vamos a ver pilas y baterías? Porque los estudiantes que después tengan la materia de química inorgánica, ¿sí? En química inorgánica van a ver esta parte de energía eléctrica a partir de reacciones químicas, y ahí van a ver la ley de Nernst, ¿no es cierto? Donde qué voltaje produce una relación de concentraciones, ¿sí? Como el es super cero, más el logaritmo de la relación de concentraciones del reductor sobre el oxidante, pero esto no lo vamos a ver ahora, ¿sí? Porque hay otra materia en la que se ve eso, ¿sí? Y en el laboratorio solamente vamos a realizar electrólisis y conductividad, y para eso no necesitamos nada de pilas y baterías, por eso es que tampoco vamos a ver esta parte de pilas y baterías, ¿sí? Ya, entonces, la electrólisis, ¿sí? Es el proceso químico por el cual se realiza una reacción química por acción de la energía eléctrica en un sistema formado por una disolución, dos electrodos y una fuente de energía eléctrica. Entonces, fíjense, aquí en el gráfico de la derecha tenemos una fuente de energía eléctrica de 9 a 12 voltios, ¿no es cierto? Sí, puede ser varias pilas unidas, ¿sí? Varias pilas de 1.5 voltios unidas en serie, nos van a dar, si digamos 6 por 15, 90, 6 pilitas nos van a dar 9 voltios, o 8 pilas nos van a dar 12 voltios, ¿no es cierto? O también puede ser una de esas cuadraditas, ¿no es cierto?, que tienen directamente 9 voltios, ¿cierto? Tienen un polo negativo y un polo positivo. Fíjense, aquí tenemos un recipiente con agua, ¿sí? Agua. Y dos lápices, fíjense, dos lápices, ¿sí? Aquí tenemos dos lápices tajados en ambos extremos. ¿Mm? ¿Y por qué dos lápices? Porque el carbono del lápiz, ¿sí? El carbono del lápiz es un conductor, ¿sí? Conduce la energía eléctrica, ¿sí? Entonces vamos a utilizarlo como electrodo. Entonces el polo negativo lo colocamos a un lápiz, el polo positivo al otro, sumergimos en el agua y nos vamos a dar cuenta que se realiza la electrólisis del agua, es decir, que el agua se descompone en sus componentes, en sus elementos componentes, el oxígeno y el hidrógeno. En el polo positivo, ahora, ¿cómo va a ocurrir esto? Porque los oxidrilos, el agua tiene oxidrilos e hidrogeniones, ¿no es cierto? ¿Sí? Los hidrogeniones van a ir al polo negativo, porque son positivos, ¿no es cierto? Y en el polo negativo dos hidrogeniones van a capturar dos electrones y van a producir hidrógeno gaseoso. Entonces estamos realizando la electrólisis del agua mediante la cual
el agua disociada en hidrogeniones y oxidrilos va a producir hidrógeno en el polo negativo y el oxígeno, los oxidrilos van a ir hacia el polo positivo y ahí se van a oxidar y van a producir oxígeno, ¿sí? Yo les dejo la labor a ustedes para que, a ver, igual en esta semireacción, ¿sí? Y entonces, en un sistema muy sencillo, que ustedes lo pueden realizar en su casa, ¿sí? En cualquier momento, con dos lápices y un poco de agua, ¿cierto? ¿Sí? Pueden producir oxígeno e hidrógeno. Realizar la electrólisis del agua, ¿sí? Con una pila o una batería, ¿no es cierto? ¿Sí? Como fuente de voltaje. Entonces, esto es una electrólisis, ¿sí? La electrólisis es el proceso químico, porque se está realizando una reacción química, por el cual se realiza una reacción química por acción de la energía eléctrica, ¿cierto? Si no hubiera energía eléctrica, si esto lo borramos, no va a ocurrir ninguna reacción en el sistema, ¿sí? Y los sistemas están formados por una disolución, dos electrodos que transporten los electrones y una fuente de energía eléctrica que los impulse a moverse, ¿sí? A los electrones. Ahora, la electrólisis está regida por lo que se conocen como las leyes de Faraday, ¿sí? De la electrólisis. Estas leyes relacionan la cantidad de electricidad Q, ¿cierto? Lo que acabamos de ver, intensidad por tiempo, y la masa de los productos formados en un proceso de electrólisis. Michael Faraday en 1834 propuso las dos leyes que vamos a ver a continuación. La primera ley de Faraday nos dice que la cantidad de productos formados, la masa, ¿no es cierto? La masa de productos formados en un proceso de electrólisis es directamente proporcional a la carga transferida. La masa es directamente proporcional a la carga Q. Eso está aquí, ¿no es cierto? Es, es una ley cualitativa solamente y se puede expresar por esta expresión, ¿no es cierto? La masa de los productos es directamente proporcional a la cantidad Q. Eso también se lo he puesto aquí, ¿no es cierto? ¿Qué es Q? Q es intensidad por tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y, y qué era Q? Hemos dicho conceptualmente, era la cantidad total de electrones que son transferidos en cualquier proceso. Y entonces, cuantos más electrones, obviamente hemos dicho, ¿no es cierto?, que cuando se realiza una reacción redox, en uno de los electrodos se ganan electrones, en el otro se pierden. Y ahí, en ese proceso, fluyen los electrones a través del circuito, ¿sí? Y entonces, obviamente, cuantos más electrones fluyen, mayor va a ser la cantidad de producto formado, ¿sí? Porque si, por ejemplo, a ver, en la reacción de los hidrogeniones, dos hidrogeniones más dos electrones producen una molécula de hidrógeno gaseoso. El producto es el hidrógeno. Si tuviéramos solamente dos hidrogeniones, estos dos hidrogeniones gastarían dos electrones y producirían una molécula de hidrógeno. Pero ¿y si tengo cuatro electrones? Cuatro electrones van a reaccionar con cuatro hidrogeniones y van a producir dos dos moléculas de hidrógeno. Y si tengo, qué sé yo, 2000 electrones, van a reaccionar con 2000 hidrogeniones y van a producir 1000 moléculas de hidrógeno, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces, a mayor cantidad de electrones, mayor masa de producto formada. Y eso es lo que nos dice la primera ley de Faraday. Solamente es cualitativa porque no nos permite hacer una medición cuantitativa, ¿no? Nos dice que la masa del producto es directamente proporcional a la cantidad de electricidad, nada más. A mayor cantidad de electricidad, mayor masa, pero no nos dice cuánta masa, ¿sí? Y esa respuesta a cuánta masa se produce nos da la segunda ley de Faraday. La segunda ley de Faraday nos dice literalmente la masa de los productos formados en un proceso de electrólisis
está en relación al peso equivalente, como la cantidad de electricidad transferida está en relación a una constante denominada Faraday. ¿Cómo podemos expresar esta ley, esta segunda ley, en forma algebraica? Ya es una ley cuantitativa porque nos permite hacer mediciones de masa. Y se puede expresar por lo siguiente, nos dice, la masa de productos, esta masa, ¿sí? Esta masa, es al peso equivalente como la cantidad de electricidad es al Faraday, ¿sí? Esta constante de Faraday fue descubierta por Michael Faraday y por eso lleva su nombre, ¿sí? Y nos dice, y él descubrió, ¿no es cierto?, que independientemente de la sustancia que se esté produciendo por electrólisis, independientemente de la sustancia que se esté produciendo por electrólisis, para producir un equivalente de sustancia se necesitan, independientemente de la clase de sustancia que se esté produciendo, se necesitan 96.485.34 coulombs de electricidad, de Q, ¿sí? Para un equivalente. Por eso nos dice que la masa es al peso equivalente, la masa es al peso equivalente como la cantidad Q es al Faraday. La masa, esta masa se va a producir con esta cantidad de Q. Un peso equivalente se va a producir con F, coulombs, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces la relación cuantitativa nos permite medir la masa de los productos, ¿sí? Como Q sobre F por el peso equivalente, ¿sí? Y nos permite calcular la masa de productos formada en un proceso de electrólisis. Ahora, esta constante de Faraday, 85.34, para cálculos normales, nosotros decimos 96.500, ¿sí? Coulombs por equivalente, ¿sí? Para cálculos normales, es decir, redondeamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Si queremos valor exacto, 96.485.34. Pero para cálculos comunes y corrientes, 96.500, ¿sí? ¿Y cuáles son las aplicaciones de la electrólisis? ¿Para qué nos sirve la electrólisis? En ingeniería, el proceso de la electrólisis, es decir, el realizar una reacción química con ayuda de la electricidad, tiene múltiples aplicaciones. Por ejemplo, la producción de aluminio, de sodio, de potasio, de magnesio, son todos procesos que utilizan electrólisis, ¿sí? Utilizan procesos de electrólisis para producir aluminio, para producir sodio, potasio, magnesio. ¿A partir de qué? A partir de disoluciones que contienen aluminio, que contienen sodio, que contienen potasio, que contienen magnesio. También se utiliza en ingeniería por ejemplo, la electrorefinación de algunos minerales, de algunos productos de la fundición del mineral. Por ejemplo, si tenemos un cobre producto de la fundición de un mineral, pero es un cobre impuro, para obtener cobre electrolítico realizamos una reacción de electrólisis en la que el cobre lo disolvemos en un ácido produciendo iones cobre más 2. Estos iones cobre más 2 van hacia el polo negativo, ¿sí? Hacia el polo negativo, y ahí se reducen a cobre metálico, pero un cobre puro, ¿sí? Cobre electrolítico, de alto grado de pureza. Entonces, la electrorefinación del cobre. En el laboratorio vamos a hacer esta prueba, ¿sí? Vamos a hacer. Luego también podemos hacer la producción de algunos reactivos como el hidróxido de sodio, clorato de potasio, cloro, hipoclorito de sodio, la lavandina, ¿no es cierto? ¿Sí?
la podemos producir, todos estos productos los podemos producir por electrólisis, ¿sí? Por electrólisis. También podemos producir hidrógeno como combustible, ¿no es cierto? O hidrógeno como reactivo para reacciones de hidrogenación. Hace rato hemos visto, ¿no es cierto?, en esta diapositiva, ¿sí? Aquí, en esta diapositiva, cómo a partir de la electrólisis del agua, si aplicamos corriente eléctrica, podemos producir hidrógeno, ¿sí? Y entonces se puede producir hidrógeno que después lo podemos utilizar como combustible, un combustible limpio, porque cuando se quema solamente produce vapor de agua como producto de la combustión. Eh, entonces podemos producir hidrógeno a partir de la descomposición del agua. O procesos de anodización y galvanoplastía para preservar superficies de la oxidación o con fines estéticos. A ver, por ejemplo, cuando ustedes tienen un parachoque de un automóvil, ese parachoque es de color, digamos, cromado, ¿no es cierto? Cromado. Pero ¿será que el parachoque entero es de cromo? No, no, sería muy caro. Sí, entonces tenemos un parachoque realizado en hierro, ¿sí? Con un tubo de hierro, ¿sí? Que para que se vea bonito, para que no se oxide, porque el hierro se oxida muy fácilmente, se lo recubre con una capa de cromo. Y el cromo es bonito, es inoxidable, ¿no es cierto? Y entonces no se oxida, se protege de la oxidación y además se ve bien, ¿no es cierto? Para proteger, preservar la superficie de la oxidación y con fines estéticos. O a veces, alguna vez ustedes han debido ir por, digamos, San Francisco, ¿sí? Y en San Francisco, esas tienditas que hay ofrecen joyas de plata, dicen ellos, ¿no es cierto? Y entonces un arete de plata ahí cuesta 5 pesos, 10 pesos, ¿no es cierto? ¿Será que es de plata pura? No, ¿no es cierto? Porque sería muy barato, ¿no es cierto? Sí, porque la plata es cara, ¿sí? Y entonces lo que hacen es fabricar la joya de cobre y mediante un proceso de electrólisis la recubren con una capa muy delgadita de plata. De una semana seguramente de uso ya el acto de color rojo, ¿sí? Entonces, para fines estéticos, ¿no es cierto? ¿Sí? O también para preservar superficies de la oxidación, ¿sí? A ver, alguien que me diga la hora, por favor, ¿qué hora tenemos? 1:14, ingeniero. 1:14, ya, perfecto. Continuamos. El otro concepto es el de la conductividad, ¿sí? La conductividad. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de la conductividad C, no, perdón, de la conductancia C, que es igual a la conductividad K por A sobre L, ¿cierto? Esta es la conductancia, esta es la conductividad. Entonces, la conductancia, hemos dicho que es el inverso de la resistencia, ¿cierto? Entonces, la conductancia es el inverso de la resistencia. La conductividad K es el inverso de la resistividad ρ, ¿no es cierto? ¿Sí? El inverso de la resistividad. Ahora, esta conductividad hemos dicho que es función de la clase, de la naturaleza de las sustancias, ¿sí? O sea, depende de qué sustancia estamos hablando, igual que porque la resistividad, hemos dicho, dependía de la naturaleza de las sustancias. Entonces, la conductividad, obviamente, también depende de la naturaleza de las sustancias. Ahora, en la disolución de electrolitos, en una disolución cualquiera, ¿sí? Una disolución donde tenemos aniones y cationes, ¿sí? La conductividad depende de la concentración, de cuántos aniones y cationes hayan. Y esta conductividad es una expresión de la concentración de estos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuantos más iones haya, más facilidad para que conduzcan la energía eléctrica, ¿no es cierto?
¿sí? Más facilidad para que lleven ese flujo de electrones. Y entonces la conductividad, ¿sí? Depende de la concentración de los iones. Y es una expresión de esa concentración. Entonces, algebraicamente, lo que decíamos, ¿no? La conductividad es 1 sobre ρ, la resistividad, y como K es función de la concentración y de la clase de sustancia, se ha creado un nuevo concepto que nos va a permitir comparar conductividades de diferentes sustancias, ¿sí? Porque si la conductividad es función de la concentración y de la clase de sustancia, entonces yo puedo decir, quiero comparar la conductividad de una disolución de cloruro de sodio con la conductividad de una disolución de sulfato de aluminio, digamos, ¿sí? Pero yo voy a decir, aquí tengo cloruro de sodio, aquí tengo sulfato de aluminio, pero además el cloruro de sodio tiene una cierta cantidad de aniones y cationes y el sulfato de aluminio tiene otra cantidad de aniones y cationes. Entonces ya tengo dos factores, ¿no es cierto? La clase de sustancia y la cantidad de aniones y cationes. Y entonces la comparación para decir cuál es más conductora que la otra, ¿sí? Respecto de su naturaleza, de si es cloruro de sodio o si es sulfato de aluminio, esa comparación no se puede realizar fácilmente porque tendríamos que tomar en cuenta además la cantidad de iones, ¿sí? Entonces, se ha creado, les decía, un nuevo concepto que es el de la conductividad equivalente, ¿sí? Que se representa por la letra lambda, ¿sí? Lambda mayúscula, que es la conductividad de un equivalente de sustancia disuelta. La conductividad de un equivalente de sustancia disuelta. Entonces, cuando tenemos la conductividad de un equivalente, entonces nos estamos refiriendo a una base de cálculo que es un equivalente, ¿sí? Y entonces ya podemos, si tenemos la conductividad equivalente, ya podemos comparar y decir, ¿cuál tiene mayor conductividad? ¿La solución de cloruro de sodio o la de sulfato de aluminio? Pero porque ambas están referidas a un equivalente de sustancia, ¿sí? Entonces, como la base de cálculo es la misma, un equivalente, entonces ya podemos ver cuál tiene mejor conductividad, ¿no? Podemos comparar ambos, ¿sí? Y entonces la conductividad equivalente lambda, ¿sí? Se puede calcular, no se puede medir, se calcula, porque para tener un equivalente entre dos electrodos, pues necesitaríamos una concentración muy grande. Y entonces, la conductividad equivalente es la conductividad dividida por la normalidad, porque la normalidad es en equivalentes por litro, ¿no es cierto? Y para compatibilizar unidades y transformar los litros a centímetros cúbicos, porque la normalidad está en equivalentes por litro, entonces aparece este factor 1000 que nos dice que la conductividad equivalente, lambda, es igual a K sobre N, pero además este factor 1000 que es de la transformación, la normalidad está en, fíjense, lambda está dada por K sobre N, pero la normalidad está en equivalentes por litro, ¿no es cierto? Entonces decimos, por un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. ¿Y por qué transformamos a centímetros cúbicos? Porque la conductividad está en ohmios por centímetro a la -1, ¿no es cierto? Está en centímetros. Entonces, tiene que haber compatibilidad de unidades, litros con litros se va, y este 1000 que está dividiendo en el denominador pasa en la expresión al numerador, ¿no? K por 1000 sobre N, ¿sí? De ahí sale esta expresión, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Y entonces, el cálculo, no es la medida, porque no se mide, el cálculo de la conductividad equivalente nos permite comparar disoluciones y decir, esta disolución es más conductora que esta otra, ¿sí? ¿Y para qué mediríamos la conductividad? ¿Sí? ¿Para qué nos sirve la conductividad? ¿Sí? Primero, ¿cómo se mide la conductividad? Con un conductímetro. ¿Cómo es el esquema de un conductímetro? A ver, lo vamos a poner aquí.
En un conductímetro tenemos un vaso en el cual tenemos la disolución de la cual queremos medir la conductividad. Colocamos dos electrodos que tienen un área A y que están separados una distancia L. Y entonces a estos electrodos le aplicamos una diferencia de potencial. Con un amperímetro medimos la intensidad de corriente, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si aplicamos un voltaje y tenemos una intensidad medida, ¿sí? Podemos medir la resistencia a partir de la ley de Ohm, intensidad por resistencia. La resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Y si tenemos la resistencia y tenemos el área y la longitud, ¿sí? Área y longitud que separa los electrodos, siendo la resistencia el inverso de la conductancia, entonces puedo calcular la conductancia como el inverso de la resistencia. Y además hemos dicho que la conductancia es igual a la conductividad K por A sobre L. Entonces, si conozco A, si conozco L y si conozco C como el inverso de la resistencia, ¿sí? Entonces puedo, y en la resistencia es voltaje sobre intensidad, entonces puedo calcular este K, ¿no? La conductividad. Entonces, de ese modo, el conductímetro mide la conductividad, aplicando una diferencia potencial, midiendo la intensidad que circula y conociendo el área y la longitud que separa los electrodos. Y entonces, el conductímetro está formado por una celda de longitud L y área A. L sobre A se denomina la constante de celda. Aplica una diferencia potencial, mide la intensidad de la corriente que circula, calcula la resistencia R, con R y la constante de celda se calcula la resistividad ρ y por lo tanto K, la conductividad. Queda definida y se puede mostrar el valor en el sistema de lectura del instrumento. Entonces, en el laboratorio tenemos un conductímetro y entonces ese conductímetro lo vamos a sumergir en una solución cualquiera y vamos a medir su conductividad, ¿sí? Su conductividad. Entonces, primero, ¿cómo se mide la conductividad? Con un conductímetro, ¿cierto? ¿Y cómo mide el conductímetro? De esta forma, ¿cierto? De esta forma. Ahora, ¿para qué queremos conocer la conductividad de una disolución? ¿Sí? Porque medimos la conductividad y ¿para qué nos sirve? ¿Sí? Nos sirve para hacer el control de calidad de materias primas, por ejemplo, ¿sí? A ver, imagínense ustedes que recibamos, ¿sí? Recibamos un, un reactivo químico, ¿sí? Y necesitamos saber de qué calidad es, ¿sí? Y entonces hemos dicho que la conductividad es una expresión de la concentración. Entonces, formamos una disolución y medimos su conductividad. Si el reactivo es puro, nos va a dar una concentración alta y una conductividad alta. Si el reactivo tiene poca concentración, entonces nos va a dar una conductividad baja. Entonces, una forma rápida de verificar la calidad de las materias primas es midiendo la conductividad de las disoluciones de esas materias primas. O también el control de calidad de las disoluciones en los procesos electrolíticos, porque en un proceso electrolítico, ¿sí? A medida que se realiza la electrólisis, es decir, a medida que se producen los productos fruto de la reacción química con ayuda de la electricidad, la cantidad de los reactivos va a ir disminuyendo, ¿no? Se va a ir transformando por la energía eléctrica en los productos. Y entonces va a llegar un momento en que ya no haya reactivos, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer el control de calidad de esa disolución? Mediante la medición de la conductividad, porque la conductividad nos mide, es una expresión de la concentración de esos reactivos que se están transformando para formar los productos. O también el control de calidad de disoluciones, a ver, en este caso les he puesto un caso muy específico, fertilizantes en cultivos hidropónicos, ¿sí? ¿Cómo se realiza un cultivo hidropónico? Se forma una disolución
con diferentes sales, ¿no es cierto? Sales que contengan nitrógeno, fósforo, y todos los nutrientes necesarios, ¿no? Calcio, magnesio, manganeso, selenio, todos los nutrientes necesarios para que una plantita crezca. ¿Sí? Y entonces se forma una disolución, y en esa disolución, por ejemplo, una plantita de lechuga, la colocamos sus raíces, las raíces absorben las sales del agua, de la disolución, y crecen. ¿Sí? Crecen. Es un cultivo hidropónico. ¿Sí? Hidropónico quiere decir con agua. ¿Qué pasaría si esa lechuguita la coloco en la tierra? Lo mismo, ¿no? Riego la tierra, y al regar la tierra se disuelven las sales presentes en la tierra, y la lechuguita, mediante sus raíces, absorbe esas sales y crece. Pero en el cultivo hidropónico yo puedo tener la cantidad de nutrientes ideal para que las lechuguitas crezcan rápidamente, ¿cierto? Entonces, las lechugas crecen a partir de los nutrientes que están disueltos en el agua. Pero ¿cómo hago el control de calidad de esa disolución? Porque a medida que crezcan, las lechuguitas van a absorber esos nutrientes, y la concentración de la disolución hidropónica va a disminuir. ¿Cómo hago el control? Si mando esa disolución a hacer un análisis químico tradicional, me va a tardar, qué sé yo, 3, 4 semanas en darme el resultado. Mientras tanto, las lechugas ya se han muerto, o han crecido, o se han quedado enanas, ¿no es cierto? Si no tenían con qué nutrirse. En cambio, si hago una medida de conductividad, me va a dar el resultado instantáneamente, y voy a poder determinar si esa disolución todavía es útil, o si ya se ha gastado. Si se ha gastado, entonces le pongo más, ¿cierto? Repongo la disolución hidropónica. Pero si está dentro de un rango aceptable, entonces la sigo manteniendo, pero voy haciendo el control diariamente, ¿cierto? Y además un control que no me cuesta casi nada, ¿no? Porque es introducir el sensor del conductímetro y leer la conductividad. Si la conductividad está dentro de un rango aceptable, seguimos. Y si no, entonces añadimos más solución hidropónica para que la lechuguita siga creciendo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, fíjense que la conductividad tiene varias aplicaciones, especialmente en el control de calidad. Y también, fíjense, abajo les he puesto la investigación científica, ¿no? Porque, bueno, podemos determinar la conductividad de diferentes materiales, ¿sí? Para conocerlos mejor, ¿no es cierto? En la parte de investigación, ¿sí? ¿Está bien? Y hemos llegado al fin, ¿sí? Fin del capítulo 6, ¿sí? Fíjense, como les he dicho, es un capítulo corto, que nos permite conocer los conceptos fundamentales de la electroquímica, la relación entre la química y la energía eléctrica, en dos procesos fundamentales: en los procesos de electrólisis, cuando realizamos reacciones químicas a partir de energía eléctrica, con la ley de Faraday como la ley que nos permite realizar cálculos de masa de productos en función de la intensidad de corriente y del tiempo, es decir, de la cantidad Q de electricidad. Y también la parte de la medición de la conductividad, ¿sí? Entonces, en el laboratorio vamos a hacer esas dos cosas. Vamos a realizar electrólisis del agua, vamos a realizar electrólisis del cobre, y vamos a aprovechar esas electrólisis del agua y la electrólisis del cobre para ver no solamente el proceso de fabricación de oxígeno, de producción de oxígeno e hidrógeno, en el caso del agua, a partir del agua y de la electricidad, con energía eléctrica. También vamos a ver el proceso de electrorefinación del cobre. Pero no solamente eso les decía, ¿no? Sino que vamos a aprovechar los resultados que tengamos para calcular experimentalmente las leyes, la constante de Faraday, F, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, ¿cuánto nos sale F experimentalmente con nuestras medidas? Porque vamos a medir, por ejemplo, en el caso del cobre, cuánto cobre estamos produciendo, y conociendo la cantidad de cobre,
conociendo el tiempo que hemos realizado la electrólisis, la intensidad, mediante la segunda ley de Faraday, puedo calcular, conociendo además el peso equivalente del cobre, puedo calcular la constante de Faraday. ¿Sí? Y compararla con el valor teórico, a ver si es verdad o no. De eso se trata el laboratorio, ¿no es cierto? De comprobar en la práctica, ¿sí? Lo que en teoría estamos viendo. En teoría estamos viendo que la constante de Faraday vale 96.500 coulombs por equivalente. Listo. Pero, a ver, comprobemos en la parte experimental, a ver si efectivamente tiene ese valor, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, eso va a ser la parte del laboratorio, ¿cierto? Y todo este capítulo que hemos visto hoy nos permite prepararnos para esta práctica. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nada? Hice una consulta. Dime. ¿Y el control de calidad igual se podría aplicar para los metales? Para ver la calidad de los metales. La calidad de los metales, sí, claro, sí. Imagínate que yo tenga, qué sé yo, una barra, a ver, una barra de hierro, ¿sí? Una barra de hierro. Entonces yo tomo una muestra, la disuelvo en una cierta cantidad de agua, mido la conductividad y puedo saber, a ver, qué cantidad de hierro está presente, ¿no es cierto? Y qué cantidad de hierro debería tener presente. Pero, ¿y qué tal si en esa barra de hierro, al fabricar, me hubieran puesto, qué sé yo, como impureza, ¿no es cierto? No sé, algún otro metal, qué sé yo, aluminio, lo que sea, ¿sí? Entonces, la conductividad va a ser diferente, ¿no es cierto? Y entonces yo puedo aplicarla también, ¿sí? Obviamente, este ejemplo que te estoy dando no es muy real, ¿no es cierto? Pero sí se puede aplicar con el método adecuado, ¿no es cierto? Con el método adecuado al control de calidad de metales, sí, se puede. Está bien, Inge, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Vamos a detener la grabación. Ya. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Nada? Listo. Entonces, mañana nos vemos para continuar. Sí, mañana ya vamos a